Comenzando el capítulo vemos cómo Ten está huyendo para salvar su vida mientras intenta escapar de Riz y entra hacia el auditorium de la Academia Sherrington. La diferencia es que en el manga vemos como Ten, tras los golpes que da Riz para intentar romper la puerta, este lo termina espantando un poco. Pero en el anime vemos a Riz como embiste hacia el auditorium, rompiendo las puertas y termina empujando a Ten escaleras abajo hacia el podio. Mientras Ten intenta en el anime esconderse de su depredador, se enciende un proyector el cual delata su posición, pero en el manga se ven frente a frente y sin ningún problema, antes de que Riz devorara a Ten. También cabe mencionar que antes de que Riz se comiera a Ten, en ambas partes se notan cómo entablan una conversación discriminatoria entre ambas especies, solo que en el manga se ve como Riz arremete contra él antes de devorarlo, en cambio en el anime pasa completamente diferente. Cambio de escena, esta vez al día siguiente. Después del ataque, los estudiantes se enteraron de la muerte de Ten, tras haber salido en el periódico escolar, y marcando una mala reputación hacia los estudiantes carnívoros. Pero en el manga se muestra de una manera completamente diferente, ya que los estudiantes ven salir a sus compañeros de la academia, y al revisar qué era lo que estaba pasando, se ven a los policías y a algunos estudiantes rumorando sobre lo sucedido del brutal ataque. En la misma escena se hace mención a Legoshi, con la diferencia de que en el manga, uno de los estudiantes tiene que devolverle un libro de estudio, pero que no se atreverían a acercarle por miedo a ser devorada, así que se lo encargaría a Jack para entregárselo por ella. No obstante, en el anime, solamente se le menciona como un depredador más del montón, la cruz del tieso en tener cuidado en acercarse a Legoshi. ¡Tranquilo, Toretto! En la siguiente escena se muestra la preocupación de los estudiantes en el club de teatro, mientras que se desvía la mirada de un grupo de hembras hacia Legoshi por la manera en la que miraba a Els, como la de un depredador cazando a su presa. En el manga ocurre algo similar, pero después de la discusión entre carnívoros y herbívoros, ocurre un apagón de los reflectores por culpa de Legoshi, lo cual hace que todas las miradas caigan sobre él. Como dato curioso, en el anime vemos a una ardilla buscando a Legoshi en medio de la discusión para romperle las nueces. Sí, lo sé, eso sonó mal decirlo, pero ese desenlace, por así decirlo, terminó cortado y pasaron hacia la siguiente escena, aunque en el manga se ve a Legoshi bajar y siendo juzgado por un par de herbívoros por actuar algo sospechoso y mostrando algo de interés por Ten y Els, y luego rompe las nueces, ayudando a su compañera. Tan caballeroso el virgen. Puedo percibir tu aroma virginal a kilómetros de distancia. También en el manga vemos a Els ir hacia su dormitorio, acompañada con una de sus amigas cuando se da cuenta de que olvidó su reloj y regresaría para buscarlo. En eso se encuentra con Legoshi y la sorprende acorralándola en lo que ella cree es su sentencia de muerte. En eso, él saca de su bolso unas tijeras que utilizaría para defenderse de su agresor. Tijeras que Legoshi le intenta quitar para luego entregarle una carta declaratoria de amor que tenía pensado en Ten entregársela personalmente. Pero luego en el forcejeo dicha carta cae y Els entiende que su intención no era comérsela, sino darle esa carta. En el anime pasa diferente, pues la compañera lleva a Els hacia la entrada de la escuela y luego se ve como Legoshi se le acerca, lo cual Els intenta defenderse de él. La escena se oscurece por un momento y luego se nos ve a Legoshi entregarle la carta. En la siguiente escena se ven a ambos hablar sobre Ten y Els se disculpa por pensar mal de Legoshi, a lo que pide que hablaría bien de él para que sus compañeros dejen de pensar que es un monstruo. Cosa que a Legoshi le dice que no, que el que sus compañeros piensen mal de él se la suda completamente. En el manga ocurre igual, pero ellos hablan en los pasillos superiores de la escuela y no en una banca del campus. Otro cambio de escena vemos a Legoshi en el altar que los compañeros le hicieron a Ten, recordando a su compañero devorado. Pero en el manga es diferente, ya que su compañero Mark es quien está en el altar y no Legoshi. ¿Se acuerdan de la, aunque perturbadora, graciosa escena de Louis cuando regaña a Zoe por haberse devorado gran parte del libreto? Pues en el anime es algo completamente diferente, ya que Zoe estaba esperando a Louis para iniciar un ensayo previo a la obra. Y luego se ve como Legoshi y Louis entran hacia la oficina, cosa que en el manga solo se encontraban Louis y Legoshi. En cuanto a Zoe, se encontraba tomando medidas de su traje para interpretar a Odi, el espíritu del agua, quien era el personaje que interpretaría a Ten.
Como dato curioso, esta escena del manga es algo... Bueno, no diré nada para que no me censuren el vídeo. Excitante. Y es mucho después de la pelea que impide Legoshi ante Chris y Luis, que ocurre en el momento en el que Luis regaña a Zoe por comerse gran parte del libreto. Aunque eso solamente pasa en escenas posteriores del anime, cuando Legoshi hace guardia de que los maestros y personal de seguridad de la escuela no los interrumpieran, ni los sancionaran mientras que se llevaba a cabo el ensayo, momentos antes de que Legoshi se topara con Haru en el anime. En la siguiente escena se ve a Legoshi cuidando la entrada del club de teatro, que como les dije, para que Luis y Zoe pudieran ensayar para la obra, y se toparía con la presencia de Haru en los alrededores de la fuente del campus, al igual que en el manga. La única diferencia en ambas escenas es que, en el anime, Haru es la que se escucha hablar en su mente, mientras que Legoshi, dominado por su instinto, la toma entre sus brazos. A diferencia de que en el manga, es Legoshi quien se le ve dialogando consigo mismo mientras que atrapa a Haru entre sus brazos. Por último, ¿recuerdan la escena en la que Mitsuki le hacen bully a Haru con sus compañeras? Pues en el anime, se ve a Haru comiendo su cena en el campus y luego llega Mitsuki a molestarla. Y posterior a eso, le tiran al pasto y la mojan con un balde de agua sucia, supongo. Pero en el manga ocurre algo ligeramente diferente, ya que la escena del bullying, a diferencia del anime, comienza cuando Mitsuki y sus amigas la atacan con cáscara de nueces en una de las escaleras de la escuela, y posterior a eso, la mojan. Sabiendo que cuando Haru es empapada ocurren en lugares completamente diferentes, entre el manga y el anime, siendo uno los pasillos de la escuela y el otro el campus. Y así concluimos la comparativa de entre el anime y el manga del primer capítulo de Beastars, cosa que si estás interesado sacaré una segunda parte para hablar sobre el capítulo 2 muy pronto. Para aquellos que quisieran leer el manga en español o verse las 2 temporadas del anime, váyanse a la descripción de este video, donde les tendré los enlaces de descarga preparados para su disfrute. Hasta la próxima y que la fuerza los acompañe.